Tentativa. La tentativa la vamos a encontrar en los artículos 42, 43 y 44 del Código Penal. El artículo 42 nos dice qué es la tentativa. Dice: el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. Este sufrirá las penas del artículo 44 que después vamos a ver. Lo importante de este artículo es que hay que saber que la tentativa comienza con el que tiene el fin de cometer el delito. Es decir, hay tentativa cuando hay fin de cometer un delito. Cuando, además, se comienza con la ejecución del delito. Por lo tanto, no hay tentativa antes del comienzo de la ejecución, sino que la tentativa es de la ejecución en adelante hasta la consumación y no se consuma por razones ajenas a la voluntad del autor. Pues, si no se consumara por la voluntad del autor, estaríamos en el artículo 43, que bueno, después lo vamos a ver. Entonces, en principio, hay tentativa cuando el agente, con el fin de cometer un delito, comienza la ejecución, pero no lo consuma por razones ajenas a su voluntad. Bien, eso es la tentativa. ¿Cuáles son los fundamentos de la punibilidad? Es decir, ¿por qué se pena y se condena la tentativa? Hay tres teorías. Hay una teoría objetiva que se funda en que la pena por tentativa es por la puesta en peligro del bien jurídico. ¿Sí? Esta teoría sostiene que hay que penar o condenar a quien puso en peligro el bien jurídico o al quien intentó cometer el delito solo por la puesta en peligro del bien jurídico. Esta es la teoría objetiva. Hay una teoría subjetiva que es la que se funda en la voluntad criminal del autor. Es decir, esta teoría va a sostener que hay que condenar a la tentativa, aunque no se llegue al resultado, porque pues el autor tuvo una voluntad criminal que de algún modo u otro hay que sancionar. Tenemos una tercera teoría, que es la teoría de la impresión, y esta tiene que ver con aquellas teorías de prevención general, es decir, para causar una impresión en la sociedad de que el orden jurídico tiene cierta confianza. Es decir, se funda en que hay que condenar o sancionar la tentativa de los delitos para que no se vea afectada la confianza en el orden jurídico. Tiene que ver con prevenciones generales. Estos son en resumen, los fundamentos de por qué se condena la tentativa. Y acá tenemos qué es la tentativa. Esto es ante una posible pregunta de parcial respecto de las teorías de por qué se condena la tentativa o qué es la tentativa, lo vamos a encontrar por acá. Bueno, ahora lo que vamos a ver, los tipos de tentativa. Esta es la tentativa común, que es cuando literalmente hay tentativa, entonces el tipo estuvo con el fin de cometer el delito, comenzó la ejecución y no lo pudo consumar por razones ajenas a su voluntad. Para que haya una tentativa común, donde se va a aplicar el artículo 44, los primeros dos párrafos, quiere decir que la pena que le hubiera correspondido si el delito lo hubiera consumado se va a ver reducida de la mitad a 2/3 de la pena prevista. La tentativa común, para verificar que hay tentativa, tenemos que verificar que el medio usado para consumar el delito sea idóneo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, un disparo. Un disparo en el tórax es idóneo para causar la muerte, entonces el medio usado es idóneo. Tenemos que verificar, para que haya tentativa, que haya peligro. Por ejemplo, un disparo en el torso, ¿sí?, causa peligro de muerte, ¿sí?, hay tentativa. Y por otro lado, tenemos que verificar que no haya habido imposibilidad de consumar el delito, es decir, que con este medio usado y con este peligro
el delito haya sido posible, es decir, que era posible la consumación de ese delito. Tranquilamente, un disparo en el tórax pone en peligro a la persona de muerte y sí, posiblemente le cause la muerte, como no, pero está la posibilidad. No hay imposibilidad, ¿sí? Por lo tanto, si se dan estos tres puntos, se aplica el 44 y estamos ante una clara tentativa común. Tentativa lisa y llana. Lo que quería aclararles de lo que habíamos dicho acá, que el autor no lo consuma por razones ajenas a su voluntad, es el artículo 42. El artículo 43 nos dice que si el autor pone en ejecución pero desiste del delito voluntariamente, no va a ser punible, o sea, no se le va a aplicar pena, pues la ley lo perdona porque tuvo un desistimiento voluntario. Esto lo dice el artículo 43, pero el desistimiento voluntario tiene que ver con realmente desistir voluntariamente de cometer el delito. No desistir porque se prendió la luz, porque sonó la alarma, porque llegó la policía, porque nos vio el dueño. No. Eso sería que no se consuma por razones ajenas a su voluntad. Solamente vamos a tener desistimiento voluntario cuando el autor, por voluntad propia y sin ninguna otra razón, desiste de cometer el delito. Los otros dos tipos de tentativas son la tentativa aparente y el delito imposible. Acá tenemos la tentativa común, que es la que se pena. Acá tenemos el delito imposible, que es una tentativa atenuada. Y acá tenemos las tentativas aparentes, que no son tentativas. Efectivamente, no son tentativas. El delito imposible, que es una tentativa atenuada por falta de peligro, aplica el 44, último párrafo. Léanlo, que da menos pena, o sea, es atenuado, da menos pena que la tentativa. Acá tenemos que el medio usado efectivamente era idóneo para para consumar el delito, ¿sí? Se puede creer que hubo peligro, pero en realidad no lo hubo. O sea, un tercer espectador pudo ver que había peligro, pero realmente no hubo peligro, pues la consumación era imposible. Es decir, pese a que el medio sea idóneo, no hubo peligro por imposibilidad de consumar. Acá, a diferencia de la tentativa común donde hay posibilidad de consumar, en esta tentativa atenuada, que es el delito imposible, no hay posibilidad de consumar, ¿sí? Por lo tanto, la tentativa va a ser atenuada, va a tener menos pena que la tentativa común. Esto va a depender también según el grado de peligro que revele el autor, o sea, el grado de peligro que el autor exprese. Claramente no hubo peligro porque era imposible consumar el delito, pero depende del grado que el autor exprese de peligro, es lo que se va a penar. Fuera de la tentativa atenuada tenemos lo que no es tentativa, o sea, la tentativa aparente. La tentativa aparente es cuando el autor no comienza ninguna ejecución, es decir, el tipo penal está solamente en su imaginación. En la tentativa aparente tenemos que faltan los elementos objetivos del tipo, es decir, no hay conducta típica, por ahí cree estar cometiendo un delito pero no está cometiendo un delito, por lo tanto no lo está tentando tampoco, no hay sujeto activo y pasivo, no hay puesta en peligro, o sea, no hay lesividad según el conglobante, el tipo conglobante, o puede ser que no haya imputación a un sujeto determinado, o sea, es una tentativa aparente, faltan los elementos objetivos del tipo. Directamente podemos decir que no hay ni siquiera tipicidad. Otra situación es cuando hay falta de medios, o sea, el medio usado para cometer ese delito directamente no existe. Por ejemplo, quiere envenenar, pero en vez de poner veneno le pone sal. Lógicamente no hay medio para cometer el delito. O por ejemplo quiere dejar una bomba y deja un reloj. Claramente no hay medio, ¿no? Esto, por lo tanto, tampoco hay tentativa. Y una tercera cuestión es cuando, por ejemplo, el medio no es idóneo, o sea, falta el medio idóneo. Estamos ante una tentativa inidónea, o sea, el medio usado sí existe, pero es incapaz de causar el resultado querido. Este medio carece de idoneidad para la consumación.
por ejemplo, lo quiere matar a carterazos, aunque lo haga con intención de matarlo, no lo va a lograr. Tampoco va a ser una tentativa de homicidio, por lo tanto no hay tentativa, pues el medio inevitablemente no iba a conseguir el resultado.